Hola, hola, buenas tardes. Una nueva tarde aquí les explico de Cultura Mater en cooperación con el Baqueano. Bueno, quería contarles que habíamos grabado un capítulo, se nos borró, pero ahí atacamos todas las grandes respuestas de la humanidad. Bueno, habíamos tenido los textos que se habían perdido en la Biblioteca Alejandría. La ubicación del Santo Grial. Bueno, teníamos a los conspiradores que asesinaron a Kennedy. Teníamos todo, pero se nos borró el capítulo. Es decir, van a tener que acompañarnos hasta el capítulo número 1000 para volver a escuchar esas respuestas. Sí, ahí van a ir saliendo de a poco de nuevo esos temas. Pero hoy día vamos con algo más sencillo, que es cómo opera la izquierda en la actualidad, en el día de hoy. La nueva izquierda. La nueva izquierda en relación con la antigua izquierda. Así que, bueno, demos comienzo a esta conversación. Y bueno, ¿por dónde partimos? Aquí yo iría a Marx. Inmediatamente, a Marx. A Marx, yo creo que, o partamos un poquito en la parte histórica, la izquierda a lo largo del siglo pasado, bueno, parte siendo una cuestión de movimiento obrero y de lucha de clases, que parte con el tema del marxismo, y lo que vemos hoy día es una cara totalmente distinta. ¿Desde qué momento podemos hablar de una izquierda? Bueno, eso es de la Revolución Francesa. ¿Cierto? Sí, ¿Cómo se planteaba la asamblea, ¿no? ¿Cómo se organizaban? Los de la montaña, que eran los que estaban ahí arriba, lejos, claro, atrás. Bueno, que ahí en esta asamblea los jacobinos se sentaron en la izquierda, mientras que los burgueses menos reaccionarios, la gente que iba un poquito por el antiguo régimen, que no quería cambios tan radicales, esos se sientan a la derecha, y el centro, bueno, lo que siempre ha sido el centro. Lo que siempre ha sido el centro. Ya, pero estamos de acuerdo que es la Revolución Francesa. Me alegra estar de acuerdo en eso. Es en la Revolución Francesa desde donde se empieza a hablar de izquierda. Ahora vemos la evolución de esta izquierda a través del tiempo y ha tomado distintas formas. En la Europa del siglo XX hubo varias izquierdas, no era una sola. Una reaccionaria a la otra incluso, digamos los nacionalsocialistas como una reacción a los marxistas comunistas, pero seguían siendo otro tipo de izquierda. Es otro tipo de izquierda, pero ellos se presentan a sí mismos como una tercera vía. Claro. Se tratan porque ellos son anticapitalistas, antiliberales, y a la vez son anticonservadores también en cierto punto, aunque usan cosas del conservadurismo para avanzar su agenda, y también tienen el anticomunismo metido. Claro, sí, pero tienen las dos ideologías un componente librista. Bueno, eso siempre ha caracterizado un poco a ese tipo de ideología. Claro. Poca trascendencia. Sería interesante que en un capítulo futuro viésemos dónde está el quiebre filosófico de aquellos que siguen la línea marxista, por decirlo de algún modo, y aquellos que se descienden y crean esta línea más con tintes nacionalistas, digamos, claro, para formar este nuevo tipo de izquierda. Pero esa ya no es nueva, han pasado casi 100 años desde esa izquierda y estamos ante una renovación que encuentra sus orígenes en esa época precisamente. Sí. Mussolini no lo ejecutó, sino que lo mandó a prisión a Antonio Gramsci. Y es ahí donde creo que podemos encontrar los orígenes de la nueva izquierda, de la cual podemos empezar a hablar, diría yo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, donde la izquierda a nivel global se tiene que reestructurar, dejar esta lucha de clases del proletariado, dejar de centrarse en lo económico y pasar a lo que Gramsci llama la superestructura, es decir, la cultura, todo aquello que rodea a la economía, no derechamente la economía. Claro, y en realidad esa estructura, valga la redundancia, de superestructura, la había acuñado realmente Marx. Lo que pasa es que Gramsci la reconvirtió. Yo creo que lo que hizo Gramsci fue precisamente aprovechar las condiciones de posibilidad que Marx había asentado. Por ejemplo, lo que hizo Marx, que yo creo que eso fue original, fue en reinterpretar un componente de la filosofía de Hegel, pero él lo trasladó hacia un materialismo. Él convirtió a la izquierda en algo meramente materialista y por eso lo orientó hacia el lado económico. Evidentemente no le fue bien. Bueno, ahí tenéis que las sociedades, o sea, las ideologías comunistas antes de Marx eran clasificadas como comunismo utópico. Exactamente. Era el comunismo utópico porque eran diversas manifestaciones que, bueno, confluyeron. Al final Marx agarró a todo esto, le dio un orden y lo llamó el socialismo científico, que no es científico al final. Él tenía la pretensión de convertirlo en ciencia,
Claro, porque lo que busca Marx y, bueno, la historiografía marxista es entregar reglas a la historia a partir de el análisis de la realidad, que tenía un diagnóstico errado. Errado, pero yo creo que eso fue porque se orientó o se enfocó únicamente en lo económico. Sí. Él creía que de ahí iba a surgir esta revolución proletaria. Bueno, y usa un diagnóstico económico errado también, porque él se basa en algo que dice Adam Smith, que después ha sido corregido por la nueva escuela económica y filosófica, es que parte del tema del valor del trabajo, que las cosas tienen valor por el trabajo que se puso en esas cosas. Pero resulta no ser así, el valor lo pone el consumidor al final. La persona que quiere, la persona que está comprando. Ahí están los dos conceptos de si existe un valor objetivo o el valor de las cosas es subjetivo. Claro. El valor que acuerdan las partes o el valor que una cosa tiene per se por el trabajo que requiere para ser producida, para existir. Sí. Aquí importante parafrasear algo que leímos alguna vez en el libro negro de la Nueva Izquierda, que finalmente qué fue lo que le pasó al marxismo, que se dieron cuenta de que incluso la gente que ellos estaban utilizando para la revolución también se beneficiaron del progreso económico y del progreso del capital. Podemos decir que al menos desde el 73 a la fecha, Chile sí fue pasando paso a paso, pero dejó de ser un país de proletarios para convertirse en un país de propietarios. Exactamente. Eso, bueno, eso lo decía el último Augusto. El último Augusto. Bueno, ahí yo creo, ahí te tinca que haga Augusto, perdón, el último Augusto como intento de restituir la República, en ese sentido claro, lo mencionaba. Efectivamente. Bueno, a ver, yo creo que, bueno, partamos un poquito para dar orden, una breve historia como de los movimientos marxistas a lo largo, porque yo en investigación en la universidad he buscado hacer ciertas cosas como para unir este vínculo entre la nueva izquierda con la izquierda anterior, izquierda proletaria. Clásico. Y esto es más antiguo de lo que uno puede ver, pero en un minuto no tenían, no eran tan evidentes, eran partes marginales dentro de la izquierda proletaria marxista. Sí. ¿Te tinca que te explique un poquito? Porque resulta que... Encantado, Matías, explícanos. Aquí les explico. Bueno, resulta que Marx dice que la revolución del proletariado se va a dar de forma espontánea en el mundo más desarrollado, en Inglaterra, en Alemania, que son países con harta industrialización. Y con harto obrero, por lo tanto. Exactamente. Pero resultó ser que las condiciones de los obreros, desde los mediados de 1850 en adelante, hasta principios, hasta cuando estamos a puertas de la Primera Guerra Mundial, las condiciones mejoraron. Entonces ahí el discurso marxista se derrumba. Y lo que hace Lenin en Rusia, que es un país completamente atrasado, casi feudal, el mundo de los zares había intentado hacer reformas agrarias brutales, ¿ya? Para modernizar el mundo ruso, el campo. Bueno, cada vez que se hace ingeniería social en ese tipo de cosas queda un desastre gigantesco, de proporciones mayúsculas. Eso fue lo que pasó en Rusia. Y entre medio de este desastre es que Lenin dice, no, hay que crear una vanguardia revolucionaria, porque la revolución no se da de forma espontánea, porque el proletariado no sabe lo que quiere. Entonces nosotros, un grupo de individuos revolucionarios fanáticos, burgueses en la mayoría, tenemos que dirigir la revolución. Eso es lo que se hace en Rusia, que se hace bueno, de hecho, si uno ve las demandas de la gente en Rusia en esa época, eran cosas muy simples, mejores salarios, no sé, alimentos, lo más básico de lo básico. Pero ¿qué pasa? Los bolcheviques, que eran el grupo más disciplinado, los mencheviques, eran como que querían dejar que se diera el capitalismo en Rusia, para así después avanzar sobre eso y a construir la revolución proletaria. Los bolcheviques, que eran menos de un 2%, llegan y logran hacer la revolución, y eso es lo que pasa en Rusia. ¿Ya? Y ahí tenemos la megaestructura que después fue promoviendo el marxismo a lo largo de Europa y del mundo. Y del mundo, claro. Bueno, ¿qué pasa en esta época, en cerca de los años 20, que hay mucho marxista en el mundo sudamericano, por ejemplo? ¿Ya? Y yo estaba haciendo una investigación porque quería ver en qué minuto parte la alianza entre el mundo indigenista y el mundo marxista. ¿Ya? Y en los años 20, los años 30, en Bolivia, por ejemplo, tenemos a Tristán Marov,
que fue un ideólogo de izquierda, ya comunista, que él parte, por ejemplo, con el mito de que los incas eran la primera sociedad comunista. Es como de ese mundo intelectual, pero que él se lleva mal porque hace unas críticas a los bolcheviques y a la Internacional Comunista. Él como comunista queda relegado, es más o menos expulsado de esa mundo marxista duro y pasa a ser como... De esa comunidad, claro. ¿Por qué? Porque él también hace crítica a la Rusia soviética, etc. ¿Ya? Y podemos ver que él, Gramsci, son como ciertos componentes de la nueva izquierda que se van configurando, pero la Unión Soviética, como miembros, como los grandes promotores del marxismo clásico leninista, son los que tienen el poder y la hegemonía. ¿Qué pasa cuando cae la Unión Soviética? Empiezan a agarrar vuelo estos... Se abren las puertas para estos que habían planteado la semilla desde el punto de vista ideológico, filosófico. Poco más de la relación con los indigenistas es sabido de los años 60, el proyecto Camelot, por ejemplo, de la CIA en Sudamérica, que buscaba el fin contrario, buscaba entrenar a los pueblos indígenas para fortalecer los nacionalismos de cada país y evitar que entrase la internacional comunista. Ellos siempre, por esencia, han sido internacionalistas. ¿Es verdad? Pero con posterioridad a la caída del muro, al colapso de la Unión Soviética, vemos que, por ejemplo, en Sudamérica se reorganizan en torno al Foro de Sao Paulo, donde vamos a tener que tratar también el origen de su financiamiento, pero se reúnen en torno a ellos y trazan líneas que estamos viendo sus efectos 20 o 30 años después. Fueron tomando países uno a uno, avanzando en estos otros aspectos, sobre todo el aspecto cultural, que es el control de las universidades y los medios de comunicación, donde se forma la opinión de la gente. Bueno, porque incluso a la fecha, aún con el surgimiento de las redes sociales, la gente se sigue informando por los canales tradicionales. Efectivamente. Bueno, yo tengo que hacer una pequeña acotación, porque, bueno, esto que hace Gramsci, uno lo puede ver incluso en revistas en los años 30 en Argentina, revistas de corte marxista, que hablaban de este tema de infiltrarse en las instituciones, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que en Sudamérica tenemos un componente mixto del marxismo. Tenemos una línea más dura, marxista, leninista, como lo que ves con Artés, por ejemplo. Pero hoy en día ya podemos considerarlo como vestigios, quizás. Claro, un vestigio, pero igual sigue existiendo, por ejemplo, bueno, el marxismo clásico agarró también estas nuevas banderas progresistas, creo yo. Pero sigue estando esta dualidad entre la socialdemócrata europea, que empieza con, no sé, pues en el año 68, ya, y con el movimiento hippies, por ejemplo, que tiene este mundo más promiscuo de la droga, la inmoralidad. Exactamente. La escuela de Frankfurt, básicamente. Y tenía el otro mundo marxista duro, popular. Entonces, yo creo que en Sudamérica convergen estas dos cuestiones. Sí, yo creo que de todas formas es interesante ir siempre a los fundamentos. A por qué se dio este cambio en el ataque de la izquierda. Y qué fue lo que cimentó, generó el cambio de la antigua izquierda a la nueva izquierda. ¿De qué se dio cuenta Gramsci? De que la dimensión material no era una dimensión eficaz para establecer una revolución. Ya no iba para ahí. Marx había fracasado profundamente en eso. La gran frase con la que la resume es que el obrero ya no quería cambiar el mundo, quería cambiar el auto. ¿O no? Por supuesto que sí. Pero entonces, ¿qué había que hacer? La cultura. La cultura era la dimensión perfecta para atacar. Empezar a jugar con ese tipo de instituciones, con la familia, empezar a establecer una guerra de géneros. ¿Quién es el opresor? ¿Quién es el oprimido? ¿Cómo trasladamos esa estructura del marxismo antiguo a la nueva izquierda? Y yo creo que Gramsci empezó a hacer un gran trabajo. Eso es darle a la gente una oposición. Este es el que me oprime y este es el oprimido. Claro. Y ahí se dan todas estas dinámicas, mujeres versus hombres, nacionales versus extranjeros, sí, heterosexuales contra homosexuales. Sí, básicamente trasladó la dialéctica a la cultura. Claro, fuera del ámbito económico. Exactamente. Oye, yo te quería hacer una pregunta, porque hablamos de un tema moral. En el mundo conservador y en el mundo liberal, al ser humano se lo tiende a ver como un sujeto igual ante la ley, somos todos iguales moralmente. Ahí de derecho. O sea, bueno, de ahí se va que tenemos una igualdad ante la ley. ¿Sí? Ya somos iguales moralmente. Para ellos, o sea, ¿cómo es la visión moral del ser humano para ellos? Es que hay que precisar, porque la mera afirmación de decir somos iguales moralmente es muy imprecisa. Yo creo que de hecho no somos iguales moralmente.
Hay gente que es muy inmoral y hay gente que es muy moralista. Lo que pasa es que tenemos la misma dignidad moral. Eso. Bueno, ahí el filósofo Sí, hace... tenemos la misma dignidad moral, o sea, valemos lo mismo en virtud de lo que somos. Somos todos seres humanos. Ese es el punto moral, pero eso no quiere decir que la moral no pueda relativizarse. Esa igualdad se restringe al papel, porque luego, al aplicarlo a la realidad, con esta ingeniería social, el Estado va detectando a aquellos que necesitan de una corrección en la realidad, de aquellos que los ve en desmedro y dice, a este lo voy a ayudar, a este le voy a dar privilegios, a este lo voy a potenciar, para tratar de igualar artificialmente la cancha. Sí. Eso es lo que voy, porque en el mundo marxista, por ejemplo, veamos China. En China tú tenés un tema de categorías de ciudadanos y tenés como una especie de puntaje, ¿ya? A medida, si no sé, pues si cruzas la calle en la luz roja, pum, te bajan puntaje. El crédito social chino. El crédito social chino, exactamente. ¿Ya? Entonces, al final, no son todos iguales moralmente. Sí. O sea, ante la ley, básicamente. O sea, tienen el mismo valor como individuos, como seres humanos. Sino que tienen valor según lo que hagan o lo que les guste o los que les pertenezca. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la derecha moderna se parece más, incluso yo diría, al fascismo o al nazismo, porque ellos también tienen este sistema de que, bueno, de un tema racial, tema divisivo. Esta derecha postmoderna, ¿te refieres? Izquierda postmoderna. Izquierda. Bueno, la derecha postmoderna también. Claro, es que están ambos deconstruidos ya, pero sí, pues, a donde apuntan los ataques, como dices tú, ya pasa todo por la cultura, pero donde se forma la primera cultura de una persona es en la casa, es con su familia. Por eso es que el último bastión de seguridad del individuo, del ser humano, se va a encontrar en la familia. Y el último lugar que están atacando, porque ya han tomado el resto de las instituciones. Exacto. Si la familia no es solo un contrato a través del matrimonio, es una institución. Sí. Bueno, y ahí tenemos lo que plantea el filósofo Gilles Deleuze, el filósofo moderno, que él también se da cuenta de eso. Él dice que el Estado ya no es necesariamente el problema. Él, de hecho, lo que él dice es que el sistema capitalista es el que se encarga de neutralizar al Estado. Por ende, él dice que la nueva izquierda de lo que se tiene que encargar es de ir a la familia, porque una vez que se ataque la familia y que se destruya esa institución, el individuo va a ser realmente libre. Pero nos dice que el ataque al Estado lo hace el capitalismo. Lo hace el capitalismo. A través de... Es muy curioso. A través de convertir todo en bienes, en comercializar todo. Por más que el Estado tratara de, como superestructura, imponer cierta moralidad y cierta cosa, se pone un ejemplo, una reflexión de alguien que habló de Deleuze. Por ejemplo, llega una nueva relación de flujo de los pañuelos verdes, del aborto, por ejemplo. Y todo parte como una causa muy noble, como una causa moral. Pero ¿qué termina siendo el capitalismo? El sistema lo absorbe y lo transforma en una moda. En un producto. Y lo comercializa. Sí. Pero con algo en lo que yo no estaría de acuerdo con Deleuze, es acerca de si eso realmente los perjudica o los beneficia. Porque hacerlo rentable, aparte de lavar cerebros, te da plata y te financia. Perjudica a la cultura. A la cultura, pero eso es lo que ellos quieren hacer. Sí, por supuesto, sí, se sirven. Exactamente. Entonces, es curioso esta relación que ve entre el capitalismo y el Estado, como que es el capitalismo el que sabotea al Estado. Al Estado, y por lo tanto ellos se tienen que encargar de la cultura y lo que queda es la familia. Es la familia. Pero eso también es curioso porque al menos lo que él plantea es que si se destruye la institución de la familia, ahí el individuo va a ser realmente libre. Pero ¿qué ideología o qué pensamiento es el que plantea que el individuo debe tener una libertad sin restricciones? El liberalismo. El liberalismo. Curiosa vuelta, ¿no? Ahí tenéis que hacer la distinción entre libertad y libertinaje. Absolutamente. Pero ellos lo conceptualizan como libertad, no van a decir que es libertinaje. Claro, ya, esa es la conceptualización. Ya, pero yo, estos ataques a la familia, no sé, pues los vemos a partir de estas escritores postmodernos, como hay varios. Ya, no sé, claro. Foucault, ya Deleuze, sí. Ya que buscan, por ejemplo, yo lo veo de cierta forma, yo tengo una idea panorámica del proceso, es que lo que se busca hacer es cambiar la figura paterna o materna, quitar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y trasladar esto al Estado. Entonces, una persona que está desarticulada de un grupo de pertenencia inicial como es la familia, ya, cuando lo desarticuláis de eso,
pasáis a ser dependiente de otro padre, Dios. Del padre Estado, el Dios Estado. Claro. Podríamos decir entonces que la izquierda ya no va por expropiar bienes a la gente, sino que va por erosionar los cimientos de la sociedad, que es la familia, y ahí ya no hay bienes de la familia, por ejemplo. Todo dentro del Estado, todo pasa a formar parte de este Estado, y démosle un tinte curioso de lo que viene hacia el futuro. Con las técnicas de reproducción asistida, pronto ya se le está cambiando el nombre de padre y madre a progenitor 1, progenitor 2, pero pronto ya no van a ser necesarios. O sea, todo va a ser in vitro, incluso un útero artificial, una gestación artificial y producción de hijos del Estado. Vaya a terminar como este mundo utópico de Superman. No sé si vieron Superman. Bueno, no en película usted. Pero lo que pasa en este planeta Krypton es que las guaguas son producidas en cápsulas, es como el ejército de clones en Star Wars, soy medio nerd, ¿ya? Pero que lo hacen en unas cápsulas, no tienen papá ni mamá, sino que lo hacen todo en un laboratorio. Básicamente, según tu función en la sociedad, tú vayas a ser obrero, pum, ya te crean en una cápsula. O lo que hacen en el mundo feliz, creo que era lo mismo. Y estamos ya a puertas de poder manipular la genética de un futuro ser humano, de programarlo, la programación genética, e involucrarse ahí y producir, por ejemplo, miles de seres, no de un solo individuo, sino de una combinación de individuos, una quimera de lo que le sirva a este Estado. Pero ahí yo creo que vuelve a emerger esta contradicción extraña y que es lo que me hace sentir que Deleuze se equivoca. Él plantea que Estado y sistema económico capitalista son enemigos. Pero ¿qué pasa? Que pareciera que, o al menos como yo lo veo, es que están los dos del mismo lado. O sea, uno es el que plantea las ideologías, pero el otro es el que las comercializa y las convierte en un producto y en un negocio. ¿Qué va a pasar con lo que acabas de decir tú? Que ya van a ser progenitores, no van a ser padres, va a ser todo in vitro, pero se van a competir en una industria, en un negocio. Entonces, ¿son enemigos o están trabajando juntos? Es un corporativismo, ¿no? Para mí que esto, bueno, el caso claro en Chile, el tema de los gobiernos de la concertación, que hicieron un proceso lento, pero efectivo, para hacer este cambio cultural. Bueno, que un cambio con las ideas marxistas ya presentes en Chile. Tenemos el gobierno militar, que fue todo relativamente normal, pero ¿qué se hizo? No se atacó, porque no se tenía conciencia tampoco de cómo funcionaban estas nuevas dinámicas y la superestructura y la estructura. Eran militares que se asesoraron por economistas. Claro, básicamente ingenieros comerciales y militares, nada más cuadrados, son puros números. Entonces fueron como, a ver, gráfico y cómo producimos más bienestar material para el país. Claro, pero ahí se les olvidó la parte de quiénes somos como país, como chilenos, quiénes somos, quiénes son nuestros antepasados, para dónde va esto, cuál es la proyección que tenemos, mientras que la izquierda ya lo tenía claro. Entonces, y lo que pasa en los gobiernos de la concertación es que la sociedad civil se fue debilitando poco a poco en cosas pequeñas, como por ejemplo el tema de mecenazgo. De a poco se le fueron poniendo trabas a la gente de las grandes empresas que va a ayudar a artistas y que el mundo del arte ahora está en una cuestión concentrada por el Estado. Se promovió el crecimiento del Estado en ese aspecto, definitivamente. A partir de cosas chicas imperceptibles, la cultura. También lo vemos en la sociedad civil como fuerza de ayuda social, la filantropía, por ejemplo. Eso se fue limitando de a poco. Previo al desastre del Sename, por ejemplo, Carabineros tenía una institución que se encargaba de los niños. Claro. Estaba SEMA Chile, donde muchos privados colaboraban en esto. Luego se fueron en retirada, dejándolo en organismos burocráticos que se preocupan de ganar plata. Ellos reciben una subvención por cada niño que cuidan. Hay una forma de reemplazo de cosas que antes se daban de forma espontánea, porque las sociedades más libres, con menos intervención, tienden a perfeccionarse moralmente en ese sentido. Lo que tú ves como, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, ¿qué se ocupaba de los huérfanos en el siglo antepasado, por ejemplo? De los huérfanos, de los ancianos. La Iglesia. La Iglesia, que es la organización filantrópica más grande que existió en la historia, ¿ya? Que tienen un componente moral. ¿Qué le pasa a la Iglesia ahora? No tiene que hacer. ¿Para qué sirve? Más que para
ayudarte espiritualmente, pero en la sociedad no tiene un rol activo de filantropía, que es lo que se hacía antes. Ganó el laicismo de la Revolución Francesa, al menos hasta acá. Efectivamente, se fue reemplazando. Lo mismo pasa con la sociedad civil. Durante el siglo pasado, el mundo empresarial y latifundista, que es vilipendiado constantemente, también tenía un programa de ayuda social que va con ese espíritu español de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, de filantropía, de ayuda social, de construcción de escuelas, todo esto de parte de iniciativa privada. Y eso es lo que se ha dado en Estados Unidos durante toda su historia, que tienen esta cultura de ayuda y perfeccionamiento de tu propio país. Y que tenía mucho que ver con la cohesión de la sociedad. Esa es la diferencia, por eso se va rompiendo ahora el individualismo, la persona depende del Estado, no depende de la iglesia, de la comunidad que se forma en la iglesia, no depende de su familia, empieza a depender más del Estado. Y a raíz de eso, ¿qué incentivo tiene un burócrata para hacer bien una cosa social, por ejemplo? Ninguno, porque los ingresos le llegan igual. Claro. Cuando tú lo veis en una iniciativa privada, por ejemplo, un empresario exitoso que decide ayudar a la comunidad de alguna forma. Tiene más castigos que beneficios. Claro, pero él, en la actualidad, pero antiguamente él iba a hacerlo por un tema de superior, o sea, de repente algún weón que lo hizo para ir impuestos, pero no tiene nada malo. ¿Ya? Pero sí se perdió un poquito esta fusión entre el mundo privado y la acción social, la acción caritativa, ¿ya? Y ahora el Estado pasa a ocupar ese rol, y yo creo que en ese sentido están teniendo éxito. Están teniendo éxito y creo que me permanece la interrogante que tengo respecto del mercado. ¿Cuál es el rol del mercado ahí? Porque siempre se nos han presentado como mercado, sistema liberal muy opuesto al Estado, que es un Estado chico y todo, pero quizás, no sé si es con intención o sin intención, terminan sirviendo a algunos propósitos y algunas ideologías de la nueva izquierda, precisamente porque terminan comercializando cosas que jamás deberían ser comercializadas. Y cuando esto sucede, se empieza a atentar contra la identidad del ser humano. ¿Qué pasa cuando empiezan a atentar contra nuestra identidad? Se da un fenómeno que Deleuze apoda como la desterritorialización. Si nosotros perdemos ese sentido de pertenencia a un lugar en el espacio, quedamos todos disgregados. El individuo queda en el aire, queda suspendido en nada. Es curioso. Venga el gobierno global, entonces. Claro, tiene sentido. Aparte que yo esto también lo sumo a otro factor, que a medida que se hacían estos ataques contra la filantropía y contra la cultura de forma espontánea, sin ingeniería social, también crece el tamaño del Estado, y con esto también se da una relación que es la que vimos durante los últimos 30 años, en que se da una forma de corporativismo, ya que no es un sistema de libre mercado propiamente tal, sino que es el Estado capturado por ciertos grupos económicos que intervienen ahí. Bueno, y tenemos todos estos casos brutales. Sigo con la inquietud de saber si existirá o si habrá existido alguna vez un verdadero libre mercado, donde no hay intervención, donde hay una simetría en la información. Yo creo que como somos seres, no somos iguales en capacidades, no va a poder darse un libre mercado perfecto. Es casi tan utópico como ese marxismo. Nunca ha sido perfecto el mercado, pero siempre ha habido escenarios en la historia donde sí efectivamente se ha dado el libre mercado. No, pero de lo que habla Paolo, yo creo que es desmentir este mito de que el mercado efectivamente se autorregula, que es una entidad perfectamente autosuficiente. No, eso nunca ha sido así. Yo creo que ningún teórico serio habla de eso. O sea, hay trabajo por hacer definitivamente para todos como sociedad. La gente también está, por supuesto, invitada dentro de este espacio de reflexión a decir lo que piensan, a plantear preguntas, a compartir material de información. Y creo que, como siempre, nos va alcanzando el tiempo. ¿A quién no lo pilla? ¿A quién no lo pilla? Se nos está acabando el tiempo. Debería seguir hablando. Siempre queremos seguir hablando. Ese es el problema. Mientras no se borre este. Sí, no, pero es que el que se borró. Oye, bueno, pero una última reflexión entonces. Pues yo creo que, en conclusión, el Estado al final está reemplazando la labor, a partir de la ingeniería social, la labor que es natural que perfecciona la sociedad, al final, incluyendo obviamente a la familia, que es el principal núcleo y el principal objeto de ataque. ¿Cómo nos las vamos a ingeniar aquellos que estamos intentando combatir toda esta corriente que lleva tantos años ahí de trabajo?
¿Es posible dar una batalla cultural cuando los medios de comunicación tradicionales y ya los tecnológicos modernos están totalmente hegemonizados? Cuando hay una línea editorial en Twitter, en Facebook, donde tú no puedes publicar libremente, ¿es posible dar esta batalla cultural? Yo creo que es una pregunta que vamos a ir respondiendo a través de los próximos episodios. Por lo tanto, si les gustó recuerden darle like, suscribirse, acompañarnos también en el canal Cultura Mater, y por mi parte me despido. Ha sido como siempre un placer compartir con todos ustedes. Arrivederci. Yo aprovecho de recomendarle un libro que entre los tres creemos que es perfecto para lo que conversamos hoy día, que es el libro negro de la Nueva Izquierda, escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez. Así que si pueden, denle una mirada, no se van a arrepentir. Muchas gracias y que les vaya bien.